Bienvenidos a Agenda TV. El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia para nuestro país. Hablaremos sobre la situación de las personas con discapacidad visual y las políticas de inclusión actual. Para comprender esta temática trataremos diversos puntos tales como la educación, área laboral y la salud. Y para profundizar sobre esta temática conoceremos la perspectiva de Walter Santos, quien es una persona con discapacidad visual y el invitado de esta edición. A continuación, conozcamos un poco más de él. Walter Romero Santos es un joven con discapacidad visual que desde muy temprana edad ha enfrentado diferentes desafíos. Sin embargo, gracias a su perseverancia e inquebrantable determinación, ha logrado superar las barreras que la vida le ha presentado. Walter ha forjado un camino de éxito, destacando en su educación y en su compromiso con la promoción de la igualdad para personas con discapacidad visual. Primeramente, conozcamos en el siguiente reportaje la legislación vigente con respecto a este grupo social y las políticas de educación implementadas. El 22 de junio de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad, que entró en vigencia medio año después, el 1 de enero de 2021. Dicha ley busca garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas con algún tipo de discapacidad. Uno de los grupos que incluye esta ley es el de las personas con discapacidad visual. Dicho grupo enfrenta desafíos particulares, pues el recibir e interpretar información es una barrera que dificulta su inclusión en la sociedad. Además, en El Salvador, la situación para estas personas aún no es la adecuada, a pesar de los avances que se han hecho, tal como lo menciona Carolina Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador. La situación de las personas ciegas en El Salvador no es la que quisiéramos. O sea, como organizaciones hacemos nuestro esfuerzo, pero nos hace falta muchísimo en temas de políticas públicas efectivas y eficientes, ¿verdad? Tener políticas públicas que consideren el acceso al empleo, al transporte inclusivo, a la salud integral, a la educación, etc. Estas dificultades están presentes en distintos ámbitos. Uno de ellos es el educativo. Por ello, la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad establece que el Estado debe garantizar una educación adecuada e inclusiva para este sector de la sociedad. Una de las instituciones especializadas para este sector de la población es el Centro Escolar para Ciegos Eugenia Dueñas, en donde Óscar Bonilla, uno de los docentes de la institución, nos habla sobre las políticas que los amparan y apoyan. Nosotros tenemos el apoyo acerca de las leyes. Por ejemplo, tenemos una ley que es la Ley Especial de Inclusión y también la Ley Crecer Juntos, que son los que nos dan los parámetros. Nosotros nos basamos siempre en cuanto al programa del Ministerio de Educación. Lo que hacemos nosotros es hacer las adecuaciones necesarias para poder implementar todo el programa. Ahora, estas políticas son las que a nosotros nos ayudan a poder tener un respaldo acerca de lo que estamos realizando y de cómo lo vamos a realizar. Pero, ¿estas políticas son suficientes? Para Julio César Canizales, director de la Casa de la Cultura de El Ciego, las políticas implementadas en la actualidad responden a muchas de las necesidades de este sector. Sin embargo, menciona que es necesario verificar el cumplimiento de estas. El tema es que se cumplan, y ese es el aspecto en el cual acá en nuestro país estamos todavía, creo yo, con instituciones que necesitan tener más colmillo, con instituciones que necesitan tener más presupuesto, con instituciones que necesitan poder desarrollar aquello para lo cual están siendo creadas. Asimismo, se coincide que en el ámbito educativo también deben haber refuerzos y un verdadero cumplimiento de las políticas para garantizar una educación de calidad y acorde a las necesidades de las personas con discapacidad visual. En la cuestión de textos, en braille, ¿verdad? En macrotipo, en audio, lo que nosotros más tenemos dificultad, yo creo que la mayoría tiene esa dificultad en cuanto a materiales que puedan ser en alto relieve, que puedan ser táctiles, que puedan ser funcionales para las personas con discapacidad, porque muchas veces nos dan el mismo material que
a una persona en escuela regular. Por ejemplo, a nosotros nos dan los libros de SMATE, de lenguaje, pero nos los dan en tinta, entonces eso como que no nos sirve mucho, ¿verdad? De esta manera, diferentes sectores coinciden en que se debe trabajar aún más para garantizar una verdadera inclusión en el ámbito educativo. Informó para Agenda TV, Francisco García. Primero, Walter, quiero preguntarte cómo estás. Bueno, hola Diana, mucho gusto. La verdad que es una oportunidad bastante bonita la que se me da en esta oportunidad de poder expresarme, ¿verdad? Por medio de este reportaje. Y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Por la gracia de Dios, pues estamos acá pues, para contestar todas las preguntas que se hagan. Luego de conocer la información de este reportaje, me gustaría que profundicemos sobre el tema de la educación. Y para empezar, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en el sistema educativo? Bueno, fue algo distinto, algo hasta cierto punto complicado al inicio. Después se vieron muchos frutos, pero al principio fue un poco difícil. Y uno de los retos más grandes que me tocó experimentar fue el miedo, tanto como mío como de los docentes, a tratarme, ¿verdad? Porque siempre que uno llega a una escuela regular, el primer miedo que existe es, después de estar en un centro donde solo habían personas ciegas, y donde todos los docentes sabían el método Braille, donde todos los docentes tenían el conocimiento de cómo tratarnos a nosotros, ir a un sistema regular, porque así le llamamos nosotros, a una escuela donde hay personas videntes, básicamente pues es un mundo totalmente distinto, ¿verdad? Porque básicamente uno tiene que abrirse una brecha entre el docente y entre mi persona, ¿verdad? Básicamente. Entonces creo yo que esa fue una de las cosas más complicadas que hubo, hacer entender tal vez a algunos docentes que somos capaces, ¿verdad? Que si bien es cierto hay limitantes, hay barreras, ¿verdad? Que uno como ciego se va pues abriendo, ¿verdad? Básicamente abriéndose el camino para poder salir adelante en el sistema educativo. Y bueno, pues creo que ese fue el inicio de los frutos que después recogí, gracias a Dios. Pero al principio el camino sí fue bastante complicado. Partiendo desde tu experiencia, ¿tuviste ayuda por parte de alguna organización en el sistema educativo? Sí, básicamente me apoyaron los de ACES, la Asociación de Ciegos. Ellos iban a dejarme material didáctico, libros, audiodiscos para que yo pudiera estudiar las materias. Sí, fue un apoyo bastante bueno, ¿verdad? Porque siempre me servía la lectura, si bien es cierto, ellos, bueno, las clases tenían unas editoriales distintas, pero siempre retroalimentándome la información, ¿verdad? Porque recibía los temas en las clases y en la casa pues yo estudiaba, ¿verdad? Mis libros, mi material, también material para escribir, regleta, punzón, que son los implementos que nosotros utilizamos para escribir, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que sí fue un apoyo bastante bueno, y también el empeño, ¿verdad? Que cada uno de nosotros le pone a la hora de pues básicamente desempeñar cada materia, que cada materia tiene su complejidad, porque no todas son iguales, ¿verdad? Siempre hay una cierta complejidad y bueno, espero poder tocar ese tema más adelante. Y desde lo que nos comentas, Walter, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste en tus actividades académicas? La mayor dificultad, bueno, pienso que la mayor dificultad fue básicamente la matemática, hacer entender a mi maestro de matemática que no era simplemente que yo me sentara en el pupitre y escuchara la clase, sino que había que tener un conocimiento, porque nosotros usamos, bueno, lo complicado básicamente de la matemática Braille es la simbología. Las otras materias no son tan complicadas porque son más teóricas, hay más apuntes, anotaciones. De hecho, siempre habían compañeros, alumnos que me ayudaban a tomar anotaciones, pero la matemática era totalmente distinta porque habían procedimientos, ejercicios, simbologías,
el plano cartesiano, que básicamente eran cuestiones un poco complicadas, la geometría, que básicamente para nosotros también necesitan herramientas muy especiales para poderla aprender. Entonces, en ese sentido, creo que lo más complicado en sí, puntualmente, fue hacer entender a mis docentes la manera de poderme tratar, ¿verdad? La manera de poderme tratar. Sí, yo escuchaba que decían, este muchacho es muy inteligente, muy capaz, pero ellos no explotaban esa inteligencia que yo tenía, sino que tenía yo que ayudarles a ellos a poder explotar y a sacar el máximo de mí como estudiante. Entonces creo que ese sería la... ¿Cómo calificarías la calidad educativa para las personas con discapacidad visual? Pues una calificación puntual quizás no daría, sino que diría que hay cosas a mejorar, hay aspectos bastante puntuales, ¿verdad? Que creo que se tendrían que mejorar, como por ejemplo las herramientas que se le brindan a las personas con discapacidad visual. Creo que si bien es cierto, se dan las herramientas, podría decirse principales, pero hay otros aspectos como lo tecnológico. Básicamente hoy la tecnología ha desarrollado mucho para nosotros, hay programas mucho más capaces y creería que eso sería la donación de programas, de software para personas como nosotros. Creo que sería una buena herramienta, porque ahora todo es virtual, ¿verdad? Todo es digital, todo es computarizado, y creo que más allá de los materiales didácticos en físico, creo que sería una buena idea poder implementar donaciones de licencias de programas para personas con discapacidad, que en cada computadora de las escuelas, de los centros de cómputo, hubiera un programa, un lector de pantalla para personas ciegas. Entonces creo que ese sería para mí el punto. Muy interesante la opinión que nos comparte. Seguiremos hablando más luego de la siguiente pausa. La Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador realizó el conversatorio titulado Presencia de microplásticos en arenas y aguas de nuestro país. La actividad busca generar la inquietud sobre en qué medida estamos desechando o reduciendo el uso de plástico para compensar el daño que se genera por la contaminación de los ecosistemas marinos y terrestres, ya que afectan agua y alimentos y por ende la salud. Según Ingrid Argueta, asistente de investigación del Laboratorio de Toxinas Marinas, estos estudios se realizan desde el año 2018 y a partir del año 2022 se incluyeron las matrices de aguas y sedimentos para la contaminación de microplásticos. El ingeniero Rafael Fabián, bioquímico y especialista en recursos hídricos y colaborador de la Unidad Ambiental, mostró una formación rocosa encontrada en el país. Es de carbonato y contiene fragmentos grandes de plástico, lo cual indica que existen cantidades enormes de ese contaminante en nuestros ecosistemas. La roca fue entregada a investigadoras del Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES para ser analizada. Ahora hablaremos con respecto a la situación laboral, pero antes la periodista Catherine Gámez nos ha preparado una nota en la que aborda precisamente de las políticas de inclusión en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad. Las políticas de inclusión en el trabajo para personas con discapacidad visual en El Salvador son un aspecto fundamental en la promoción de la igualdad y oportunidades y el respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Naturales en El Salvador, 118.525 personas mayores de 18 años cuentan con algún tipo de discapacidad visual, lo que representa el 2% de la población de nuestro país. Para conocer más, hablamos con Armando Madrid, persona con discapacidad visual, licenciado en periodismo y empleado de la radio El Salvador. En esta ocasión, pues contarles que se presentan muchas barreras, porque para llegar a esta fase ya laboral, se tiene un trayecto, hay que verlo desde muy atrás. Número uno, desde cuando las personas con discapacidad se deben empezar a preparar académicamente. Comienzan las instituciones, ahí. Las políticas y nuevas leyes para inclusión sin duda han marcado un gran paso para esta comunidad, tanto así que personas con esta discapacidad han logrado obtener empleo en grandes empresas sin importar sus limitaciones. Tal es el caso del venezolano José Herrera, persona con discapacidad visual y actual empleado en el área de soporte técnico de Apple.
Ahora de las personas con discapacidad, lo que yo les puedo decir es, la tecnología está creciendo. Ya el gobierno de El Salvador aún confía en el sistema braille para todo y están limitando a todas las personas ciegas. Y claro, un jefe, un gerente de una compañía no va a contratar a alguien que sepa solamente braille porque van a decir, bueno, pero ¿cómo yo les voy a entender? Para eso están las computadoras, para eso están los lectores que te leen todo lo que está en la pantalla. La Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual establece que el Estado debe garantizar la eliminación de barreras que obstaculicen el desarrollo de las personas con discapacidad. Establece que todo empleador privado tiene la obligación de contratar como mínimo a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores que tenga a su servicio. La Universidad de El Salvador vela por cumplir dichas leyes. Marlon Serrano, trabajador con discapacidad visual de dicha entidad, nos habla sobre esto. Empezar un proceso formativo con las empresas y las instituciones para desmontar los mitos que hay sobre las personas con discapacidad visual. Segundo, para mostrarles los avances tecnológicos de apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad que ya tenemos disponibles. A pesar de estos avances, todavía existen desafíos significativos en la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en El Salvador. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de conciencia por parte de algunos empleadores sobre la capacidad de las personas con esta discapacidad, la falta de accesibilidad en el transporte público y la necesidad de seguir fortaleciendo la formación y capacitación específica. Para En Agenda TV, Catherine Gámez. Bien, Walter, para ti, ¿cuál crees que es la situación para las personas con discapacidad visual al momento de buscar trabajo hoy en día? Bueno, es un mundo totalmente complicado también hasta cierto punto. Después de que uno sale educativamente de los retos, podría decirse, como ya comenté anteriormente, uno se tiene que enfrentar a otro reto que es buscar un trabajo con una discapacidad visual. Bueno, con cualquier discapacidad, pero la visual creo que es un poquito más complicado por el miedo que existe de igual manera. Yo creo que en estos dos sistemas, tanto como en el educativo como en el laboral, existe el miedo, ¿verdad? Porque la gente que contrata siempre tiende a pensar en las capacidades que nosotros podemos tener a la hora de trabajar. Si les vamos a ocasionar un problema o se le va a ocasionar un beneficio a la empresa, al negocio, a cualquier trabajo al que uno quiera acceder, ¿verdad? Básicamente, siempre existe la admiración hacia nosotros como personas inteligentes, como personas capaces. Si ustedes van a la calle y escuchan a una persona, dicen, esas personas son inteligentes, son personas que tienen capacidades especiales, distintas a las que podemos tener nosotros, dice la gente. Pero no es eso, simplemente que nosotros también somos personas que somos parte de la sociedad, que vivimos, que hacemos cosas como cualquier otra persona, con limitantes evidentemente por no ver, pero que somos personas que podemos acomodarnos perfectamente a la sociedad, a lo que se desarrolla normalmente en el mundo, en un país, en una sociedad, en un ambiente laboral. Pero siempre existe el miedo, siempre existen los estereotipos de si esta persona con esta limitante va a poder hacer esto, va a poder... lógicamente siempre hay limitantes, ¿verdad? Como ya lo dije, porque generalmente nunca vamos a encontrar un ambiente donde podamos hacer o seamos capaces de hacer cosas al 100% o al 1000%. Sin embargo, sí hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que quizás laboralmente no se han descubierto para nosotros. Según tu opinión, ¿qué trabajos podría desempeñar una persona no vidente? Bueno, básicamente en el rubro de los ciegos, hay muchos colegas que incluso hacen masajes. La mayoría de colegas ciegos
tienen clínicas de masaje. También hay bastantes personas que estudian leyes. Yo tengo bastantes colegas que estudian leyes en la universidad. Notario creo que no se puede ser por alguna razón, ¿verdad? Pero una persona me explicó en una cierta ocasión que abogados sí pueden ser, pero notarios no. No tengo el dato exactamente el por qué, pero es algo curioso, ¿verdad? Es algo que habría que investigar del por qué no se permite a una persona con discapacidad visual ser notario. ¿Qué más? Podría ser bartender, creo que es algo que no se podría hacer. Yo creo que más que todo deberíamos enfocarnos en qué no se puede hacer, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no podemos hacer profesionalmente hablando, como por ejemplo ser cirujanos. Yo no conozco, bueno, al menos yo no conozco una persona ciega siendo cirujano plástico. De cualquier tipo de cirugía creo que no podemos hacer, pero sí me gustaría que se abriera mucho el campo, ¿verdad? Que la sociedad avanzara un poquito más y que hubieran más oportunidades para nosotros para capacitarnos a realizar cosas que son imposibles para algunas personas. Y continuando desde esta rama, ¿qué opinas sobre el cumplimiento de las políticas de oportunidad laboral en el empleo para las personas con discapacidad? Bueno, pienso que debería mejorar. Tengo entendido que por cada 3 personas parece que tienen las empresas por obligación, por ley, que contratar 3 personas con discapacidad visual. En cada empresa deben haber 3 personas, si no me equivoco, así es la ley. Entonces, pienso que debería implementarse un poco de más medidas para nosotros, ¿verdad? Porque como ya bien dije, nosotros somos personas muy capaces, personas que si bien es cierto tenemos limitantes, pero si se nos ayuda, si se nos ponen las herramientas necesarias, creo que somos capaces de desempeñar muchas cosas. Nada más que se descubra, ¿verdad? El problema es la comodidad que siento que hay en estos 2 temas que hemos tocado, tanto como el educativo como el laboral. Pienso que hay mucha comodidad y la gente dice, no, que ¿para qué va a trabajar el ciego si el ciego no necesita? Porque son personas que deben recibir apoyo económico mejor, no deben trabajar, y eso es totalmente erróneo, porque nosotros también tenemos derecho al trabajo, a poder básicamente tener una oportunidad laboral y una oportunidad de crecimiento también. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa, luego continuamos conversando con Walter. Con el objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio académico con la República Popular China, la Universidad de El Salvador recibió la visita de un equipo de investigadores del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, para reunirse con autoridades, docentes y estudiantes que realizan investigaciones en esta casa de estudios. Ojalá que los vínculos de los 2 países se fortalecerán en el futuro. El Instituto de América Latina de la CAS nos dedicamos los estudios sobre la economía, a la política, de las relaciones internacionales y también la sociedad y cultura. Y también tenemos un centro de estudios latinoamericanos y el Caribe. Todos somos del centro. Dicho instituto es la institución de investigación integral latinoamericana más grande en China, que funciona desde 1961. Bienvenidos nuevamente. Bien, Walter, en este bloque quisiera que habláramos del tema de salud. Y para empezar quisiera preguntarte, ¿has recibido algún tipo de asistencia médica especial para atender tu discapacidad? No, la verdad que siempre ha sido en base a mi dependencia, a mi familia, a mi madre, que siempre ha estado apoyándome desde que fui pequeño. Ahora ya tengo un poquito más de independencia en ese sentido, ya si siento algún malestar, pues yo puedo coger camino al hospital y atenderme, ¿verdad? Pero antes, ni cuando fui pequeño ni ahora, he recibido un apoyo más allá del que yo he podido buscar, ¿verdad? Básicamente siempre me he abocado al servicio médico privado, clínicas cercanas, que por ejemplo he tenido problemas como resequedades oculares, por ejemplo hubo un tiempo que
me lagrimaba mucho el ojo, tuve que pasar consulta, me dijeron que tenía resequedad ocular, me recetaron unas gotas y ya, ¿verdad? Básicamente esos han sido los problemas mínimos que yo he tenido. La presión del ojo, que a veces hay problemas con eso, pero pues generalmente apoyo como tal de alguna institución en salud no he recibido. Bien, y a partir de tu experiencia, ¿cómo evalúas la asistencia médica de las personas no videntes en nuestro país? Bien, como en todo, pues hay cosas que mejorar, evidentemente, porque si bien hay también problemas para las personas videntes, para nosotros pues también hay, ¿verdad? Obviamente, temas que nos atañen a todos, pues básicamente el trato creo que es, por ejemplo, cuando se va a hacer fila, pues no hay alguna diferencia entre nosotros y las personas videntes, porque nosotros siempre tenemos que hacer la fila respectiva para poder pasar con el médico. Si se va a emergencias, pues tal vez puede haber una excepción, pero si es un caso de consulta médica, alguna cuestión que no sea tan grave, el trato es igual. Básicamente, si por ejemplo se llega tarde la cita médica, pues se tiene que esperar. Si somos de los últimos, pues igual, ¿verdad? No es que por ser ciego pase primero. La verdad que en ese sentido pues es igual todo. No sé si puedes compartirnos algunas recomendaciones para mejorar la atención médica para las personas con discapacidad, partiendo desde lo que tú has vivido. Bueno, básicamente creo que el trato que debería existir para nosotros como personas ciegas, creo que debe ser un trato igualitario, porque tendríamos que abocarnos a, por ejemplo, la forma que los médicos tal vez nos tratan, pues ellos son médicos, por ejemplo, la ceguera es algo médico, y creo que ellos más que nadie son los que más conocen nuestra condición por ser un problema de los ojos, ¿verdad? De la vista. Entonces, la verdad que creería que no tendría mucho que agregar en ese sentido, porque en base a mi experiencia, siempre, la verdad que nunca he tenido una mala experiencia en salud, porque realmente nunca he necesitado una asistencia médica de gravedad, o sea, nunca he estado ingresado en un hospital, nunca he requerido una atención médica intensa, ¿verdad? Podría decirse. Entonces, la verdad que creo que nada más que el trato sea igual básicamente, que si nos ven en una condición, por ejemplo, para subir gradas, que no nos digan, por ejemplo, vamos a llevar al ciego en silla de ruedas, porque nosotros podemos caminar perfectamente. Entonces, quizá eso sería lo único, ¿verdad? Que se nos trate no como personas para dar lástima, sino que se nos trate como personas que podemos aportar mucho a la sociedad y que tenemos, si bien es cierto, una limitante, pero no es algo del otro mundo. Lo único que tal vez podría agregar. A partir de lo que nos comenta Walter, hemos realizado un sondeo en donde abordamos la asistencia médica que reciben otras personas con discapacidad visual. Hemos salido a las calles de San Salvador para adentrarnos en la realidad de las personas con discapacidad y su acceso a la atención médica. Si reciben el tratamiento médico adecuado, en un esfuerzo por comprender las inquietudes, hemos conversado con estas personas para arrojar luz sobre la situación actual en materia de salud y bienestar. No, ahorita solo recibo asistencia de salud en el Seguro Social, porque no, pero por la discapacidad no, sino que por mi condición de salud que tengo ahorita. Eso es lo único. No, fíjese que yo no he recibido nada del gobierno, ni ayuda, ni tratamiento, y nada de que se le parezca. No, eso no. Que yo sepa, ni en colección, ni en colectivo hemos tenido tratamiento, como dicen, para nuestra discapacidad. No, porque ahora ni el CONAIPD se los acerca. Antes se los acercaban más los del CONAIPD, pero ahora ya no. No, ¿verdad? Porque en mi caso, pues yo recibo, ¿verdad?, servicios de salud, pero por ser una persona con
pensionada por haber adquirido la discapacidad durante, estaba en mi época laboral. Muchas gracias. Y aparte del gobierno, alguna entidad externa, ¿usted se ha acercado o ellos se han acercado a usted para brindarle en algún momento ayuda para su tratamiento? En sí para el tratamiento como tal no, sí se ha acercado una asociación que se llama Visión El Salvador, verdad que personalmente sí me ha apoyado, pero en el tema de estudio. No, ninguna. Sí, que se diera ciertas ayudas porque hay personas que no tienen la oportunidad de tener un trabajo, necesitan de medicamentos, que son personas que tienen enfermedades crónicas. Los resultados de ese sondeo nos han dejado una clara y preocupante conclusión. Muchas personas con discapacidad visual siguen luchando por recibir el tratamiento médico adecuado. Informó para Agenda TV Gerson Aguilar. Bueno, solo queda decir muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda TV. Hemos conocido sobre las distintas políticas de inclusión en distintos sectores y sobre la situación de las personas con discapacidad actualmente. Ha sido un honor contar con Walter, quien nos ha ofrecido una perspectiva muy interesante. Unas palabras de despedida, Walter. Bueno, primero que nada, agradecer, reiterar las gracias por la oportunidad de poderme expresar en esta entrevista maravillosa, ¿verdad? Donde hemos abordado muchos temas interesantes y creo que a todas las personas que escuchen esto, creo que pues, va a ocasionarles un impacto grande porque este reportaje es bastante amplio y bueno, esperamos que en algunas cosas se va a estar de acuerdo, en otras no, pero bueno, la verdad que es una perspectiva bastante amplia y cualquiera puede tener una opinión diferente a la mía y evidentemente pues todas las opiniones son bienvenidas, pero en este caso pues quise resaltar un poco mi opinión básicamente en base a lo que yo he vivido en cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Así que muchas gracias por la oportunidad y pues adelante. Muchas gracias y así es como finalizamos. Hasta la próxima.